Para aclarar el uso de las ecuaciones para el cálculo de sobreesfuerzo debido a zapatas continuas, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Con referencia a la figura 10-12, que es esta figura que aparece aquí, que muestra el corte de una zapata continua, donde el valor de la capacidad de la carga, uniformemente distribuida es 200 kN por metro cuadrado. El ancho B de la zapata es de 6 metros. La profundidad del punto en el cual vamos a calcular el sobreesfuerzo base es 3 metros. Se pide determinar el incremento de esfuerzo o la sobrepresión a más o menos 9, más o menos 6, más o menos 3 y 0 metros. Estas distancias son medidas a partir del eje que pasa por el centro geométrico de la zapata. Entonces tendríamos que este sería 0. La zapata tiene un ancho de 6, por lo tanto estaríamos hablando de 3 en este punto. 3 más iríamos a 6 y el siguiente punto 3 más allá sería 12. Los resultados esperados para los sobreesfuerzos son 3, 4, 16, 8, 96 y 163.6. Pues vamos a entrar a hacer los cálculos correspondientes. Antes de eso vamos a desarrollar un bosquejo. Aquí aparece la cimentación, un corte de la cimentación. Esta cimentación tiene un ancho, habíamos dicho, B de 6 metros, y la ecuación que vamos a utilizar inicialmente es esta ecuación que aparece aquí en la derecha. En la parte inferior incluimos el diagrama para identificar los ángulos alfa y beta correspondientes a esta ecuación que vamos a estar analizando. Entonces vamos a dibujar primero el eje horizontal sobre el cual se van a ubicar las abscisas de los puntos para los cuales se quiere determinar el sobreesfuerzo. Adicionalmente vamos a dibujar el eje vertical, en este caso el eje de los Z, sobre el cual se va a determinar la profundidad a la cual nosotros deseamos determinar el sobreesfuerzo. Entonces las abscisas serán 0, 3, 6 y 9 respectivamente para las distancias requeridas en X, como lo establece el problema, y las profundidades, bueno, vamos a considerar 0, no se nos pide para el cálculo, pero necesitamos ubicar los puntos a una profundidad de 3 metros. Esos puntos estarán a 0, 3, 6 y 9 metros respectivamente. Entonces vamos a determinar el sobreesfuerzo para estos puntos que aparecen dibujados aquí sobre la figura. Para identificar los ángulos vamos a desarrollar la construcción que aparece aquí en el bosquejo. Entonces, para hacer la construcción lo que vamos a hacer es tomar el punto 9 como punto inicial, de tal manera que nos permita establecer unas ecuaciones generales para el cálculo de los ángulos alfa y beta respectivamente. Entonces, primero vamos a dibujar la línea vertical partiendo del punto de interés, que sería este punto ubicado a 9 metros del centro geométrico de la zapata y 3 metros por debajo de la parte inferior de la cimentación. Nos permite llegar a este punto que es nuestro punto de interés. De ahí dibujamos la vertical. Luego vamos a trazar una línea que une este punto con la parte con el punto o el extremo derecho de la cimentación, y otra línea que va desde el punto hasta el extremo izquierdo de la cimentación. Esta construcción nos permite definir los ángulos. Entonces, para los ángulos
Entonces vamos a indicarlos. Entonces vamos a tener que este ángulo formado entre estas dos líneas estaríamos hablando del ángulo beta en este caso, y el ángulo formado entre estas dos líneas que aparecen aquí, como se indica en la figura, estaríamos hablando del ángulo alfa. Entonces vamos a requerir el cálculo de este ángulo que vamos a dibujar, que sería el ángulo que va entre las dos líneas extremas del bosquejo. Entonces entre esas dos líneas extremas del bosquejo tenemos este ángulo que no es otra cosa que alfa más beta. Geométricamente hay muchas formas diferentes de resolver este problema, pero vamos a enfocarnos en esta aproximación a la solución del problema. Ustedes pueden entrar a explorar otras alternativas para resolver este problema, pero no vamos a mirar ninguna otra alternativa en este ejemplo en particular. Entonces, ¿cómo determinamos los ángulos? Pues lo más conveniente, según el bosquejo que acabamos de hacer, sería calcular el ángulo beta. Para el cálculo del ángulo beta nosotros debemos enfocarnos en este triángulo que aparece aquí. Entonces en el triángulo que arranca en la abscisa 3, llega hasta la abscisa 9, ese sería el cateto opuesto para el cálculo de este ángulo. Y bajando por 9 hasta 3 metros de profundidad tendríamos el cateto adyacente, que sería el valor de z a saber. Entonces debemos determinar el valor de este cateto. El valor de este cateto no es otra cosa que el valor de x menos la mitad del ancho. Entonces si nosotros dibujamos en esta figura esos valores, vamos a tener que esta distancia de aquí hasta cualquier punto, en este caso el punto será este punto ubicado sobre la abscisa 9, es lo que nosotros estamos llamando x, y para este caso en particular x es igual a 9 metros. Por otro lado tenemos que la distancia que hay desde el centro geométrico de la zapata hasta el extremo es la mitad del ancho, y por lo tanto este cateto lo podemos expresar en términos de x igual a 9 menos b medios. Con eso obtendremos el valor de este cateto, que lo podemos ir leyendo directamente de la figura. Si así quisiésemos, nosotros podríamos decir simplemente que esto sería el arcotangente de 9 menos 3, estaríamos hablando de 6, y el valor z corresponde en este caso en particular a la distancia medida verticalmente desde la superficie sobre la cual está ubicada la zapata hasta el punto de interés, en este caso z, que es una constante para este problema, tendría un valor de 3 metros. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Para hacer el cálculo, lo que vamos a hacer es determinar entonces la tangente. La tangente del ángulo beta se puede expresar, habíamos dicho, como x menos b medios. Esto dividido entre el valor z. ¿Qué es x menos b medios? No es otra cosa que este cateto, y este cateto sería 9, que es x,
leído en la figura, menos este valor que es 3, que resulta de tomar 6, que es el ancho B de la zapata, y dividirlo entre 2. Al dividir esto en z, que hemos dicho que era un valor constante para este problema, nos da que la tangente de beta va a ser igual a 9 menos 6 medios, que es 3. Entonces tendríamos que esta tangente está definida por estos dos tramos, 3 y 3, 9 dividido entre este tramo que sería el cateto adyacente. Entonces 9 menos 3 nos daría 6, y este 6 dividido entre 3 nos da exactamente 2. Vamos a expresar los ángulos tanto en grados como en radianes para propósitos del cálculo, pero en realidad para el uso de esta ecuación lo que vamos a requerir es ser consistentes en las unidades. Las unidades de estos ángulos deben estar en las unidades que se expresa el valor de pi. Pi está expresado en radianes, por lo tanto cada uno de estos ángulos deberá estar en radianes. Ahora, el uso del seno de alfa, el coseno de alfa más 2 beta, va a depender del modo en que usted tenga su calculadora. Si su calculadora está en modo grados, pues usted tendrá que insertar en la operación del seno de alfa este ángulo en grados. Si su calculadora está en modo radianes, usted tendrá que insertar en su calculadora el valor del ángulo en radianes igual, tanto para el seno como para el coseno. Bueno, dicho esto, vamos a calcular la tangente de 2. Y tenemos que el arcotangente, de 2 equivale a 1.107 o 63.43 radianes. Entonces de aquí nosotros podemos despejar el valor de beta, que no es otra cosa que el arco tangente de 2. Y ese arco tangente de 2 habíamos dicho que era 1.07 en radianes. Lo cual equivale a un ángulo de 63.43 en grados. Ahora, de la misma manera, podemos calcular el ángulo alfa más beta. De tal forma que el ángulo alfa se podrá calcular como el valor de alfa más beta menos el valor de beta. Entonces vamos a hacer exactamente la misma operación, y para esta operación lo que vamos a considerar es la tangente del ángulo alfa más beta. Entonces, para el cálculo del ángulo de alfa más beta, vamos a considerar este triángulo, el más grande que aparece en la parte exterior, podríamos decir, del bosquejo. Entonces, este ángulo va a tener, el ángulo alfa más beta tendrá como cateto opuesto todo este cateto, y el cateto va a ser igual al valor de x que arranca hasta aquí, más el b medios, que sería esta distancia que hay desde el extremo
izquierdo de la zapata hasta el centro geométrico de esa zapata. Y el z sigue siendo una constante y será la profundidad a la cual está localizado el punto. Entonces vamos a operar la tangente como este cateto dividido entre cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Entonces, así las cosas. Entonces tendríamos que esta porción sería igual a b medios. Iría hasta aquí. Y vamos a tener que considerar x, que para este caso es 9, más b medios. Entonces, si tomamos el valor de x y le sumamos el ancho de la zapata dividido entre 2 y lo dividimos entre z. Entonces, si miramos estos valores, tenemos que x es igual a 9 y tenemos que b medio será 6 dividido entre 2. Todo esto dividido entre 3. Entonces, de nuevo, tenemos que 9 más 3 nos daría 12. 12 dividido 3 tendríamos un valor de 4. De aquí podemos despejar el valor de alfa más beta, que va a ser igual al arco tangente, en este caso en particular de 4. Entonces vamos a calcular el valor en radianes y lo convertimos a grados, solo pueden calcular en grados y convertirlo a radianes. Entonces el ángulo alfa más beta en radianes será 1.326 expresado en radianes, y lo que es lo mismo 75.96 expresado en grados. Este cálculo nos permite obtener el valor de alfa, que es el que necesitamos incluir en esta ecuación, entendiendo que alfa va a ser igual al valor de alfa más beta. Vamos a operarlo en radianes. Y el valor de alfa más beta es 1.326 menos el valor de beta, que habíamos dicho que era 1.107. Eso nos permite obtener el valor de alfa, que sería 0.219 en radianes. Esto corresponde a un valor en grados al dividirlo entre pi multiplicado por 180 de 12.53 grados. Entonces vamos a calcular el factor de influencia. El factor de influencia estará definido por 1 dividido entre pi, esto multiplicado por, abrimos el corchete, el valor de alfa, que lo vamos a operar en radianes, multiplicado por el seno de ese valor alfa, y esto multiplicado por el coseno de alfa más 2 veces beta. De esta manera podemos calcular el valor de I reemplazando, y este valor de I corresponde a 0.017. Este valor es adimensional
y siempre deberá ser menor o igual a 1. Cualquier valor que dé por encima de la unidad es un valor errado y se debe revisar cuál es el error que se ha cometido en los cálculos o en las unidades o en la interpretación de las ecuaciones. Con esto podemos calcular el sobreesfuerzo. El sobreesfuerzo que va a generar la carga Q de 200 kilopascales sobre el punto de interés, que será el punto ubicado en la abscisa 9 a una profundidad de 3 metros por debajo de la profundidad de desplante de la zapata. Entonces tenemos que estos serán 200 kilopascales multiplicado por 0.017. Si interpretamos el factor de influencia, lo que vamos a tener básicamente es que este sobreesfuerzo a una profundidad z igual a 3 metros corresponde al 1.7% de la carga, lo que quiere decir que solo el 1.7% de la carga es lo que llega como es sobreesfuerzo hasta ese punto. Entonces eso nos da un valor de 3.435 si se quieren utilizar 3 decimales. Esto está definido en kilopascales.